Clase 3.2. Divisores comunes de dos números. Tenemos un recuerda y el recuerda nos dice que escribamos los divisores de los siguientes números. Para escribir los divisores de un número nosotros debemos de recordar que estos son menores o iguales a el número. Entonces para los divisores de 8 esperaríamos que estos sean menores a 8 o igual que 8. Ahora, ¿cómo encontramos los divisores? Pues la manera tradicional es dividir ese número entre cada uno de los números que están menores a él, es decir, ir dividiendo 8 entre 1, entre 2, entre 3 hasta llegar a 8, y vamos a considerar como respuesta únicamente aquellos números que al dividirlos nos dieron un resultado exacto o que tuvimos residuo cero. Pero esto sería bastante complicado, por ejemplo, en el caso de 12, que tuviéramos que dividir 12 veces. Entonces, la forma más fácil para encontrar los divisores de un número es pensar en las tablas de multiplicar. ¿Cómo? Pensar qué tablas de multiplicar me dan como resultado 8. Entonces 1 por 8 me da 8. Entonces son divisores de 8 el número 1 y 8. Ahora, ¿qué otra tabla de multiplicar me da como resultado 8? 2 por 4. Entonces 2 y 4 también son divisores de 8. Ahora, ¿hay otra tabla de multiplicar que me dé como resultado 8? Sí, 4 por 2, pero ya escribimos el 2 y el 4. Por último tenemos también 8 por 1, pero ya escribimos el 1 y el 8. Entonces ya tenemos completos los divisores de 8. Ahora vamos a escribir los divisores de 12. De igual forma vamos a pensar qué tablas de multiplicar me dan como resultado 12. Veamos, 1 por 12 nos da 12. Entonces vamos a tener 1 y 12. Luego, ¿qué otras tablas de multiplicar me dan como resultado 12? Tenemos 2 y 6, porque 2 por 6 nos da 12. Entonces, otros divisores son el número 2 y el número 6. ¿Qué otra tabla de multiplicar me da como resultado 12? 3 por 4. Entonces, 3 y 4 son divisores de 12, porque me dan como resultado al multiplicarlos 12. Ahora, si nosotros seguimos, vamos a encontrar otras tablas que nos dan 12, pero ya hemos escrito esos números. Entonces, por lo tanto, esos serían los divisores de 8 y de 12. Ahora, en el analiza nos dice, Mario quiere dividir el siguiente rectángulo de cartulina en cuadrados cuya medida de lado sea un número natural, sin que sobre cartulina. ¿Cuáles son las posibles medidas de lado de cada cuadrado? Es decir, tenemos que analizar por lado. Entonces este ejercicio se divide en dos partes. Una parte 1 o parte primera en la cual vamos a analizar el largo con cuadrados de distintas medidas. Vamos a tomar por largo el lado que tiene mayor longitud, que en este caso sería el de 12 centímetros, y luego pues vamos a considerar el ancho, que sería el de menor longitud, que en este caso es de 8 centímetros. También podríamos decir ancho y base, pero lo vamos a considerar de esta forma. Entonces vemos que en el caso del largo, este largo mide 12 centímetros. Mide 12 centímetros y nosotros tenemos que ir dividiendo esos 12 centímetros en cuadrados unitarios o cuadrados de 2 centímetros, cuadrados de 3 centímetros, de 4, así hasta llegar a 12, y vamos a ver en cuáles casos sí es posible dividir la cartulina exactamente y en cuáles casos nos sobra cartulina y no podemos pues utilizar en este caso exactamente esa división. Entonces vamos a ir considerando cada una de las posibilidades. Por ejemplo, tenemos acá, si partimos el largo de la cartulina de 1 en 1 centímetro, nosotros vamos a tener lo siguiente que vemos acá, que nos coincide exactamente. Si vamos de 1 en 1 centímetro, si nosotros contamos de 1 centímetro en 1 centímetro, el largo de 12 centímetros nos resulta en 12 cuadritos. Esta información la vamos a ir colocando en una tabla, y en este caso tenemos que si la medida del lado, que en este caso es el largo,
con el largo y el medido de estos cuadritos es 1 centímetro, sí cabe en el largo, porque vimos que 12 entre 1 nos da como resultado 12, es un resultado exacto y por lo tanto sí cabe. Entonces vamos a colocar aquí que sí cabe la letra S. Ahora, si nosotros analizamos cuadrados de 2 centímetros, su lado, entonces la cartulina quedaría seccionada de esta forma. Y como nosotros podemos evidenciar, no sobra ni hace falta ningún pedacito para que quede exacta, justa con los 12 centímetros de la cartulina. ¿Qué es lo que estoy haciendo para que me puedan comprender? Es el largo, que en este caso es 12, lo voy dividiendo entre 1, 2 centímetros, y eso en este caso me ha dado 6 cuadritos. Entonces, y nosotros sabemos que 2 por 6 es 12, por lo tanto el residuo es 0 y no sobra ni hace falta nada en la cartulina. Por lo tanto, si la medida del lado de estos cuadritos es 2 centímetros, sí cabe. Colocamos la letra S. Y ahora vamos a ver el caso para 3 centímetros. Es decir, que vamos a dividir el largo de 12 centímetros entre 3. 12 entre 3 es 4 y vemos que efectivamente nos queda exactamente 4 cuadritos en el largo de la cartulina. 2 entre 3 es igual a 4. Entonces, por lo tanto, sí cabe en el largo cuadritos de 3 centímetros de lado exactamente. Ahora vamos a analizar el caso de 4 centímetros. La cartulina, el largo 12, lo queremos dividir en cuadrados que tengan 4 centímetros. 12 entre 4 es a 3. Y lo podemos evidenciar gráficamente, que quedan exactamente 3 cuadrados en el largo de nuestra cartulina. Entonces sí cabe, es exacta la división. Ahora analicemos para el caso de 5 centímetros. Eso implica que hay que dividir 12 entre 5. 12 entre 5 toca a 2, es decir que nos caben 2 cuadrados exactamente. Pero si nosotros multiplicamos 5 por 2, eso es 10, no es 12. Es decir que tenemos un residuo de 2, nos sobra 2. Y si eso significa, en otras palabras, que no podemos hacer que el largo de 12 centímetros se divide exactamente en cuadrados que tengan por lado 5 centímetros, porque nos va a sobrar cartulina. Y la condición es que no nos sobre, sino que utilicemos exactamente el largo de la cartulina. De forma similar, nosotros podemos ir analizando las siguientes variables sin tener que ir cortando la cartulina. ¿Cuál es la lógica, el sentido que llevamos en este caso? Es que 12 lo vamos dividiendo entre los números menores a él. Entonces, por ejemplo, tenemos ahora para 6 centímetros, entonces vamos a dividir 12 entre 6 y eso nos da como resultado 2. Hacemos la prueba de la multiplicación en la división. 6 por 2 es 12. Como me dio este número, eso implica que el residuo es 0, que no me sobra nada, entonces el número 6 sí es posible. Es decir, formar cuadrados que tengan por lado 6 en el largo de la cartulina sí es posible. Ahora vamos a intentar con el número 7, formar cuadrados que tengan por lado 7 centímetros. Para ello el largo, que es de 12 centímetros, lo dividimos entre 7 y 2 entre 7 nos da como resultado 1. Hacemos la multiplicación, 7 por 1, eso nos da 7, lo cual no es 12, por lo tanto hay residuo distinto a 0. ¿Cuánto le hace falta 7 para llegar a 12? En este caso son 5. Entonces, como nos da un residuo, como nos sobra, vamos a decir que no cabe en el largo cuadrados que tengan por medida de lado 7 centímetros. Por eso escribimos la letra N. Ahora hagamos la prueba de 12 de largo entre cuadrados que tengan 8 centímetros. 12 entre 8 toca a 1. Ahora 8 por 1 es 8, no es 12. ¿Cuánto le hace falta al 8 para llegar al 12? Le hace falta 4. Entonces, por lo tanto, no caben también cuadrados de 8 centímetros de lado en el largo de la cartulina. Ahora vamos a intentar
colocar cuadrados de 9 centímetros, vamos a dividir 2 entre 9, eso nos da como resultado 1, y tenemos que 9 por 1 es 9. ¿Cuánto le hace falta al 9 para llegar al 12? Le falta 3, por lo tanto no cabe. Si nosotros hacemos la prueba entre 10, no cabe tampoco, porque nos sobran 2. Entre 11 centímetros no cabe tampoco, nos sobra 1. Y entre 12 sí es posible, porque 2 entre 12 es 1 y nos sobra 0. Entonces aquí tenemos que la medida de los cuadrados que caben en el largo de 12 centímetros son 1 centímetro. Vamos a escribir la respuesta para esta primera parte. Respuesta: 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, luego tenemos 6 centímetros y por último 12 centímetros. Ahora nos toca trabajar con la parte número 2. Ya analizamos el largo, hoy tenemos que analizar el ancho de esa cartulina, y en este caso el ancho de la cartulina es igual a 8 centímetros. Entonces, de forma muy similar vamos a ir probando tanto para 1 centímetro como para 2, etcétera. Al dividir los 8 centímetros del ancho entre cuadrados de 1 centímetro, vemos gráficamente que sí caben exactamente todos los cuadrados, y esto sería equivalente a decir 8 entre 1 es igual a 8, es decir que se forman 8 cuadrados y el residuo es 0. Por lo tanto, sí caben en el ancho cuadrados que tengan por lado 1 centímetro. Ahora analicemos el caso de 2 centímetros. Eso sería equivalente a decir 8 entre 2, y eso nos da como resultado 4, es decir que podemos colocar 4 cuadrados que tengan 2 centímetros de lado en el ancho, y como vemos el residuo es 0, no nos sobra nada. Por lo tanto, cuadrados que tengan por lado 2 centímetros sí caben en el ancho. Ahora vamos a analizar el caso para 3 centímetros. Eso es equivalente a decir 8 entre 3. 8 entre 3 nos da como resultado 2. Hacemos la prueba, 3 por 2 es 6, no es 8. Entonces significa que tenemos residuo. ¿Y de cuánto sería el residuo? ¿A cuánto le hace falta 6 para llegar al 8? Le hace falta 2. Tenemos un residuo de 2, nos sobra. Como vemos, no podemos completar el tercer cuadrado. Entonces, en este caso diremos que cuadrados que tengan lado 3 centímetros no caben en el ancho. Analicemos el caso para 4 centímetros. Eso sería igual a decir los 8 centímetros del ancho entre 4, y eso nos da como resultado 2. Hacemos la prueba, 4 por 2 es 8, entonces no nos sobra nada, el residuo es 0, y lo podemos ver que esto se comprueba gráficamente, que caben 2 cuadrados que tengan 4 centímetros. Por lo tanto, diremos para la casilla del número 4 que sí. Analicemos un último caso gráficamente, 5 centímetros. Eso sería equivalente a decir pues los 8 centímetros del ancho entre 5, y eso nos da como resultado 1. 5 por 1 es 5, nos hace falta para llegar al 8. ¿Cuánto hace falta? 3. Entonces tenemos un residuo, nos sobra, y solo se va a poder formar un cuadrado. En la división nos sobra, y en la cartulina vamos a ver que nos va a hacer falta para poder tener otro cuadrado que tenga 5 centímetros. Si seguimos nosotros analizando así los casos, vamos a obtener que para el caso del número 6 no podemos exactamente formar cuadrados que tengan por lado 6 centímetros, dado que nos sobrarían 2. Tampoco para 7 nos sobra 1 centímetro, y en el caso de 8 sí quedaría un cuadrado exactamente. Ahora, recordemos que el problema trata que toda la cartulina la tenemos que cortar en cuadrados, no solo el ancho ni solo el largo. Entonces, para cortar la cartulina es necesario que los cuadrados queden exactos tanto de largo y ancho. Es decir, que podamos encontrar una cantidad que nos sirva tanto en el largo como en el ancho, y que salgan
exactamente los cuadrados en la cartulina y que no se desperdicien. Vamos a unir las dos tablas anteriores en una sola. Tenemos aquí las medidas de los cuadrados que se van a cortar dentro de la cartulina, que van desde 1 hasta 12 centímetros, y acá podemos identificar los casos en los que sí se repiten tanto para el largo como para el ancho. Ya habíamos visto que en el largo cabían medidas de 1 centímetro, de 2, de 3, de 4, de 6 y de 12, y en el ancho que de 1, de 2, de 4 y de 6. Entonces, ¿en cuáles coinciden? Coinciden acá, también coinciden acá, acá también, y esas son las únicas, porque por ejemplo aquí tenemos para el ancho que sí nos sirve cuadrados de 8 centímetros, pero con el largo no nos sirve porque en el largo nos va a sobrar, nos va a hacer falta. Entonces, de tal manera que podemos cortar dentro de la cartulina cuadrados que tengan tanto 1 centímetro, 2 centímetros o 4 centímetros, y al cortar cuadrados que tengan de lados estas medidas, vamos a garantizar que vamos a utilizar por completa la cartulina y no nos va a sobrar estrictamente nada. Ahora, si agarramos una combinación como de 3 centímetros, en el largo nos va a salir exacto la cartulina, no nos va a sobrar nada, pero en el ancho sí nos va a sobrar, porque vemos que aquí tenemos un no. Ahora, esto, en otras palabras, es el proceso de encontrar divisores comunes. Hemos estado encontrando, en otras palabras, los divisores comunes de 8 y de 12. Entonces, vamos a recapitular el procedimiento para encontrar los divisores comunes de 8 y de 12. Primero necesitamos escribir los divisores de 8. Y si nosotros recordamos, los divisores de 8 sería del primer paso, o los cuadrados que sí se pueden cortar en el ancho, que sería 1, 2, 4 y 8. Ahora vamos a escribir los divisores de 12, es decir, aquellos cuadrados en los cuales para el largo sí nos funcionaba recortarlo y no nos sobraba nada, y tenemos que será en este caso el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. Tenemos ahí el número 12. Entonces, ahora que ya tenemos los divisores, tenemos claridad de los divisores de cada uno de los números, vamos a identificar los números que coinciden, es decir, los números que dividen exactamente al 8 y al 12. Y esos van a ser los números que se repiten tanto para los divisores de un número como del otro, que sería 1, también se repite el 2 y se repite el 4. Entonces, los divisores comunes de 8 y 12 son 1, 2 y 4. Esos son. Entonces, eso sería la respuesta, y ya en simple, a pesar de que la clase va un poco bastante extensa, el proceso para encontrar los divisores comunes se resume a este numeral 4, a este paso 4, en el cual escribimos los divisores de los ambos números, luego identificamos cuáles se repiten para ambos números, y esos serían los divisores comunes. Dos pasos. El proceso de encontrar divisores lo vimos al inicio de la clase por medio del recuerdo. Ahora tenemos el comprende. Los divisores que coinciden se llaman divisores comunes, y para obtener los divisores comunes de números, primer paso, escribimos los divisores de cada número. Por ejemplo, acá tenemos que determinar los divisores de 4 y 2. Entonces escribimos los divisores de 4, que serían 1, 2 y 4. ¿Por qué? Porque 1 por 4 nos da 4 y 2 por 2 nos da 4. Recordemos que así los encontramos. Ahora los divisores de 12 hay que escribirlo, y son 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. ¿Por qué son estos números? Porque 1 por 12 nos da 12, 2 por 6 nos da 12 y 3 por 4 nos da 12. Luego, paso 2, identifica y escribe los divisores que coinciden. Aquí están encerrados ya cuáles son los que coinciden, y los vamos a escribir, y tenemos que los divisores comunes de 4 y 12 son 1, 2 y 4.
Entonces podemos observar que tanto algunos divisores de 4 también son divisores del número 12. Son divisores comunes que están tanto para un número como para el otro, y estos números dividen exactamente a ambos números. Para el resuelve su trabajo en el número 1 les dice que a continuación se muestra una lista de los divisores de 12 y 40. ¿Cuáles son los divisores comunes? Ya les dicen divisores de 12, divisores de 40. ¿Qué deben de hacer ustedes? Pues seleccionar, identificar, encerrar los divisores que se repiten tanto para el 12 como para el 40 y escribir: son divisores comunes de 12 y 40, estos números y estos otros números. En el número 2 a ustedes les toca encontrar los divisores comunes. Tenemos 4 literales, en ellos ustedes deben de encontrar los divisores. Por ejemplo, para el literal A encontramos los divisores de 4, que en este caso serían el 1, el 2 y el 4. Luego escribimos los divisores de 6, que para el 6 sería el 1, el 2, el 3 y el 6. Dentro de esos números encierran los que se repiten tanto para 4 como para 6, y luego escriben los divisores comunes de 4 y 6, son estos y estos son números. Luego ustedes tienen que hacer el mismo procedimiento para el literal B, el C y el D. Lo único que aquí son distintos números.